la participación de Petroperú en el accionariado hasta un mínimo de 20% y autorizando también, previo informe de la CAF, la participación a través de un crédito puente o un aval, a pedido y a solicitud de este gobierno. ¿Qué más ha sucedido? Y ya remontándonos al 28 de julio de este año, señor presidente, que el gobierno cambia absolutamente las reglas de juego, sin respetar predictibilidad, sin respetar seguridad jurídica, sin respetar el trabajo realizado durante 5 años con la normatividad legal pertinente. Y plantea cambiar el escenario. El propio señor ministro ha señalado que la decisión del gasoducto por la costa, del fraccionamiento del etano, etcétera, es porque Kuntur señaló, con participación de la CAF, que teníamos que esperar hasta el mes de abril del próximo año. No estamos hablando 1 año, 5 años, 10 años, abril del 2013, que está a la vuelta de la esquina, para tener las cifras cerradas, las cifras oficiales de los montos de inversión. Y el gobierno, en vez de esperar o contribuir en acelerar los plazos y los tiempos para que no sea en abril, sino sea en enero, en febrero o en marzo, en vez de seguir aportando y contribuyendo al proyecto de desarrollo más importante del sur del Perú, que le demandaba esperar solo abril, cambia todas las reglas de juego. Y plantea, señor presidente, yo no le puedo decir al señor ministro que nos viene a mentir, no le puedo decir que nos viene a mecer, pero sí voy a precisar algunos elementos. El tema del gasoducto por el norte ya fue planteado el 2008 y el Ministerio de Energía y Minas, el mismo ministerio que hoy tenemos un ministro diferente, claro está, señaló que era ineficiente, que era inviable y que además dejaba sin efecto el proyecto del gasoducto del sur del Perú. El mismo ministerio ahora nos dice que no, que son complementarios. Un proyecto desarrollado durante 5 años, señor presidente, nos los quieren cambiar ahora a todo el sur del Perú por ideas, por frases, por argumentos, que le pregunto al señor ministro y le pido que por favor anote las preguntas y nos dé respuesta. No a Juan Carlos Segura, sino a través del Congreso, al país en su conjunto y especialmente al sur del Perú. Señor ministro, ¿tiene alguna iniciativa privada planteada, presentada para construir el ducto de la costa? Y corríjame, no tiene ninguno. No hay ni un perfil, no hay un anteproyecto, no hay un código SDIP, no hay viabilidad, ni económica ni social. No hay estudio de impacto ambiental, no hay absolutamente nada. Los 500 millones que plantean a través de un proyecto, 400, para aportar a Petroperú, ¿de dónde salió esa cifra? ¿En base a qué estudio? ¿Puede mostrarnos, señor ministro, el estudio donde señala si son 400 o 500 o 1000? ¿Quién ha hecho el estudio? Nadie. No existe absolutamente nada más allá que ideas. Para transportar etano al sur del Perú se requiere hacer el fraccionamiento del mismo. Señor ministro, ¿tiene alguna iniciativa privada para hacer una planta de fraccionamiento de etano? ¿Hay un estudio, hay un perfil, hay una concesión, hay una solicitud siquiera? No hay nada. Así como no hay nada en el gasoducto, no hay nada en el fraccionamiento. Absolutamente nada, no hay un costeo. Tampoco hay nada en el proyecto presentado por el Ejecutivo, so pretexto como Kuntur va a demorarse hasta abril en confirmar costos, hasta abril del 2013, so pretexto que eso demora mucho, hay que hacer el gasoducto por la costa. Y el propio proyecto de ley del Ejecutivo, señores congresistas, ¿sabe cuál es el plazo que establece para emitir los bonos que permitan financiar esta aventura?
31 de diciembre del 2015. O sea, el gran apuro, el plazo que se fije el propio gobierno para levantar o conseguir los 400 millones de dólares para financiar esta ilusión, es al 15 de diciembre del 2000, perdón, al 31 de diciembre del 2015. Es decir, cuando el gobierno ya se está yendo. Ese es el gran apuro, esa es la gran necesidad, porque no pueden esperar hasta abril del próximo año. Y para solucionar esa urgencia, nos vamos hasta el final del gobierno, cuando el gobierno ya está de retirada, dejando al siguiente gobierno una decisión muy compleja, muy difícil. ¿Realmente tiene sentido, pregunto, sentido común, separar el etano en Pisco para industria petroquímica y trasladarlo 1000 kilómetros con una inversión de 500 o 1000 millones de dólares? Que según el ministro es poca cosa, porque el componente del transporte en el producto final de la petroquímica es muy chiquito. O sea, 1000 millones de dólares es poca cosa. ¿Quién los pagará? Dios sabe quién. ¿Tiene sentido hacer el fraccionamiento en Ica y transportarlo hacia el sur? ¿O lo lógico del próximo gobierno, quien tomará la decisión, señor ministro, de acuerdo a su propio proyecto, tendrá que evaluar si vale la pena convertir una industria petroquímica en ineficiente, cargándole un costo innecesario de transporte, cuando se debería hacer en todo caso ¿en dónde? En Ica. Si se tiene el etano en Ica, ¿dónde debe estar la petroquímica? ¿No es obvio? Tan obvio es que el plazo justamente lo pone el gobierno para soplar la pluma al siguiente gobierno. Habiendo un puerto en Ica muy competitivo para estos efectos, como el puerto de Marcona. Entonces, en el fondo, señor ministro, y acá hemos citado a la empresa Kuntur, usted ha conversado, y no lo dudo, con el señor Odebrecht, el dueño de la empresa, y le ha dicho que no hay problema, que todo continúa. Pero acá han estado, señor, oficialmente, no conversaciones privadas, oficialmente los congresistas de todo el sur del Perú, de Moquegua, de Arequipa, de Cusco, de Puno, nos hemos reunido con los representantes de la empresa. Y nos han dicho oficialmente que el Congreso, señor ministro, y lo tenemos grabado en sesión oficial, que la viabilidad del gasoducto surandino ante las decisiones del Ejecutivo tiene que revisarse, porque las condiciones han cambiado y a consecuencia de eso, de ello tienen que revisar la viabilidad. Y si después de esa revisión termina siendo aún viable, es un proyecto que por lo menos se posterga hacia el 2015, en espera de las certificaciones correspondientes de gas. Esa es la pura y absoluta verdad del concesionario del proyecto. Lo que opine, piense, crea el señor ministro y a través de él el gobierno no es absolutamente vinculante. Lo único que es vinculante en un proyecto privado como es Kuntur es lo que dicen ellos mismos. Y ellos mismos, señor ministro, dicen que hoy no pueden certificar la viabilidad del proyecto. Y más aún, ¿cuáles son las condiciones de juego que han cambiado? Y ustedes, señores parlamentarios, van a poder evaluar si el gasoducto surandino va a ser viable. En primer lugar, por mandato legal, además, el fraccionamiento del etano de toda la zona de Camisea, incluyendo el lote 88, 56, 57, iba a destinarse al sur del Perú a través del gasoducto surandino. Y ahora el gobierno dice no va a ir todo el etano. Todo lo que es el lote 88, el gran volumen, va a ir por la costa, va a ir hacia Ica, ya no va a ir al sur. El etano que tendrá la petroquímica del proyecto Kuntur será solo del lote 56 y 57. Es decir, el 10 o 20% del total
del etano disponible. Entonces se le está poniendo competencia al transporte del etano. ¿Seremos tan eficientes de, en vez de tener un ducto de etano, tener dos? Más aún, no solo le ha dicho eso el gobierno al proyecto del gasoducto surandino, sino además le ha dicho: para el gasoducto surandino, ustedes bailen con su pañuelo, problema de ustedes, nosotros les vamos a poner competencia, y no competencia leal, sino competencia desleal, porque el gasoducto por la costa tendrá garantía de red principal, que no es otra cosa que subsidio, que no es otra cosa que el pago que hacemos todos los peruanos. A ese ducto, garantía de red principal. Y no solo a ese, al ducto que irá de Camisea a Quillabamba, que es parte del mismo trazo y del mismo proyecto del gasoducto surandino. O sea, en ese tramo va a haber dos ductos, no solo el del gasoducto surandino, sino el que se le ha ocurrido ahora al gobierno. Pero ese tramo, el que lo quiere promover el gobierno, va a tener garantía de red principal. O sea, ya no solo en la costa, sino el de sierra, con garantía de red principal. Y el mismo tramo que pretende hacer el gasoducto surandino, ese sí no tiene garantía de red principal. Además de ello, en vez de promover que el incremento del gas salga por otra zona descentralizada, so pretexto de seguridad energética, se va a ampliar el mismo gasoducto. El mismo gasoducto único que hoy tenemos. ¿Y cómo se va a ampliar? ¿Por iniciativa del consorcio Camisea? No, con garantía de red principal. O sea, todo el proyecto está sustentado en garantía de red principal, menos para el sur, menos para el gasoducto surandino. ¿A alguien se le puede ocurrir que este proyecto es viable? Señor ministro, nadie puede competir con el Estado. Los privados pueden competir entre sí por eficiencias, pero competir con el Estado, competir con subsidios, competir con garantía de red principal, ¿qué privado va a tomar una decisión de entrar a competir contra el Estado peruano? Señor ministro, le pedimos una reflexión en el tema. Señor ministro, no incendiemos la pladera. El sur del Perú viene esperando 5 años y faltaban 5 meses o 6 meses, abril del próximo año, para que se inicien las obras. Y por abril del próximo año se patea el tablero, se cambian las reglas de juego, perdemos como Estado credibilidad y seriedad. Señor ministro, reflexionemos. El sur se siente mecido, señor ministro. El sur se siente engañado, señor ministro. Y no solo es lo que pensemos acá y decidimos acá en función al proyecto que ha presentado. Ese proyecto no tiene viabilidad ni tendrá legitimidad, porque el pueblo del sur no lo va a aceptar. Lo invito a que lo aprobemos el proyecto para que vea las consecuencias. Ese proyecto que se apruebe no va a durar un día en el supuesto que se apruebe, porque el sur no lo va a permitir, señor ministro. Gracias. Me pide una intervención, una interrupción, el congresista Gamarra, por su intermedio, presidente. Congresista Gamarra, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, señores congresistas, creo que con relación al tema que estamos discutiendo, aparentemente ya se ha traído el proyecto de ley al debate en este pleno, cuando el proyecto de ley previamente, en su momento, tendrá que debatirse ante la Comisión de Energía y Minas. Es importante, y la Comisión de Energía en su momento tendrá que emitir, ¿no es cierto?, un dictamen de ser favorable que pasará al Pleno del Congreso. En ese contexto yo quisiera señalar, señor presidente, yo creo que antes de hacer los ajustes al proyecto, no podemos ir sembrando un poco de desconfianza. Yo creo que las cosas tienen que ser totalmente transparentes, porque si al inicio vamos a sembrar desconfianza,
nosotros podemos pensar muchas cosas, señor presidente, con relación a los intereses que de repente pueden existir detrás de la ejecución de estos proyectos. En ese contexto, señor presidente, yo creo que debemos apartar ese tipo de desconfianzas, suspicacias, y debemos ir a un debate totalmente sincero, totalmente transparente, a nivel de la Comisión de Energía y Minas y también en el Pleno del Congreso. Yo solamente quería decir y hacer notar, señor presidente, ¿sabe cuánto de etano en estos momentos se quema? Dale tiempo para adicionar, para concluir, un minuto. Señor presidente, ¿sabe cuánto etano se está quemando en estos momentos? Alrededor de $600.000 diarios. Esto para un país pobre o que está en crecimiento económico es realmente una especie de suicidio, señor presidente. ¿A cuánto asciende el etano que se quema? Aproximadamente a la suma de $220 millones en un año, señor presidente. Esta es la cantidad que el Perú en estos momentos está perdiendo por no industrializar el etano. Desde mi punto de vista, señor presidente, creo que el proyecto de la construcción del ducto etano y el gasoducto del sur no se contraponen, pero sí es necesario hacer los ajustes necesarios. Pero para eso considero que está la Comisión de Energía y Minas, la que será la primera instancia en debatir, y en su momento esto tendrá que pasar al Pleno. Gracias, señor presidente. Congresista Eguren, congresista Eguren, ha solicitado una interrupción el señor ministro. El señor ministro. Señor ministro, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, por su intermedio quisiera hacer algunas precisiones. Me gustaría hacer unas precisiones que creo que son importantes. Creo que hay una confusión respecto a el gasoducto andino del sur y el proyecto de etano. El gasoducto andino del sur es completamente independiente al proyecto de etano. El gasoducto andino del sur tiene lotes distintos a los lotes que vienen a la costa. El lote 57 y el lote 58 son los que van a alimentar al gasoducto andino del sur, a la que se va a sumar el lote de Fiscarral cuando de propiedad de Petroperú se pueda explorar. De tal manera, ¿cómo puede un proyecto como el ducto etano decirse que va a paralizar el gasoducto andino del sur? No tiene ninguna relación. Y efectivamente, aquí se ha dicho que en 2007 el Ministerio ha rechazado un proyecto de este tipo. Nosotros no hemos encontrado oficialmente ningún documento que diga que el Ministerio ha rechazado en el 2007 un proyecto de etano ducto al sur. El que nos ha comentado a nosotros que hubo una iniciativa privada para hacer un gasoducto un ducto de etano, ha sido la empresa Braskem con la empresa Pluspetrol. Y vuelvo a repetir, ¿por qué ese año no fue viable técnicamente? Porque los flujos que se consumían en Lima eran todavía pocos, no justificaban el tamaño económico de una planta etano. Luego se ha dicho que no existe ningún perfil. Con todo gusto, congresista Eguren, yo le voy a hacer llegar el perfil que en el que nos hemos basado para esta propuesta. Y aquí hay una confusión. Cuando hay una obra pública, uno determina el cómo, el estudio de factibilidad, si tiene SNIP, todo eso. Pero cuando es una concesión, se le dice el qué al inversionista. Y lo que nosotros estamos haciendo es promocionar al país para que vengan a invertir los inversionistas bajo un tema de concesión. Y en un tema de concesión es el inversionista el que evalúa y el que toma la decisión de hacer su dinero, de invertir su dinero. Entonces, mal haríamos nosotros si tenemos una oportunidad de invitar a inversionistas que vengan a decir ¿por qué me voy a ir al sur? Esa es una decisión de los inversionistas y el valor estratégico que puede tener una decisión corresponde a los inversionistas. Lo único que nosotros estamos haciendo como país promotor, porque hemos traído inversiones al país siempre, ha sido buscar
crear las condiciones para que siga viniendo inversión al país. Eso quiero aclararlo, porque cuando se dice que no hay nada, que dónde está el estudio, que esto, que no hay nada, eso no es así. Segundo, el tema de la seguridad energética y los ductos, creo que hay una confusión. Cuando se dice, ¿cómo es posible que una seguridad energética tenga garantía de red principal? Porque la ley lo exige. Si nosotros queremos tener un sistema confiable en el Perú, que no hayan apagones, que no haya problemas, entonces la ley misma permite que el sistema cree ductos paralelos a los que ya están dando el suministro. Y hoy día tenemos una alta exposición, sobre todo con los ductos líquidos, porque en realidad no se ha desarrollado desde el año 2004 ductos paralelos de seguridad. Entonces, esto, para que sea un ducto paralelo de seguridad, de acuerdo a la ley, tiene que ser eficientemente invertidos y son supervisados de acuerdo a la ley con Ocinermin, y además tienen que ser de servicio público, porque es para todos los usuarios. Y en el caso del gasoducto andino del sur, no es que se está creando ninguna competencia, es una inversión privada, en que más bien el gobierno está coadyuvando para que esa inversión se haga. Ya expliqué las razones por las que no se ha tomado la decisión de ir con el crédito puente, y es una razón de que el riesgo lo asumía el Estado sin saber el monto. Y cuando se dijo quién asumía los sobrecostos, no lo quería asumir la otra parte. Y cuando se utiliza plata pública y el Estado corre los riesgos, de acuerdo a la Constitución dice que hay que hacer concurso público. Entonces quiero que queden claro eso, porque nunca se ha invertido, se le ha dado financiamiento a una empresa privada. Entonces, eso no quiere decir que el proyecto del gasoducto andino del sur sea prioritario, porque sabemos que necesitamos desarrollar el gas en toda la macrorregión del sur. También se ha hablado de que no existe nada, no existe la separadora, no existe la planta de etano. Por supuesto, cuando el gobierno promueve un proyecto, como hemos promovido en todos los sectores, lo que buscamos es hacer la información básica, lo que se llaman los memorandos de información, para ir y buscar inversionistas que vengan a apostar, por muchas razones. Pero no podemos matar nosotros y decir lo que tiene que hacer un inversionista, porque va a ser una concesión. Aquí lo que estamos adelantando es que Petroperú saque el estudio de impacto ambiental del tramo de Marcón hacia el sur, porque además hay una condición coyuntural que nos ayuda. Contugás, que es la empresa concesionaria del sur, está tendiendo una tubería de gas hacia Marcona, desde Pisco, y dentro de esa servidumbre podremos acelerar, poner un tubo hacia el sur. Entonces, quiero que eso quede claro, porque en realidad veo que hay una confusión respecto a los conceptos de lo que es seguridad y de lo que es ducto por demanda. Finalmente, quisiera referirme a algunos comentarios adicionales que se han expresado acá. El gasoducto por la costa, el ducto de etano por la costa, no tiene ninguna relación con el gasoducto andino del sur, no compite con ese proyecto, y no compite porque sencillamente la cantidad de plásticos, que es producto final, que se produzca en una planta de etano que venga de la costa, es más que falta para cubrir la demanda de todo el lado del Pacífico. Perú consume 350.000 toneladas, Chile otro tanto, Colombia, y después con los gasoductos, con los lotes del 57 y 58, igual se va a producir etano, igual se va a tener que producir otra planta para exportar. Entonces no hay ninguna relación que un proyecto mate al otro. También quisiera decir que se ha dicho que hay una competencia del punto de vista de gas. El lote 88 es para el consumo local, no solamente en Lima, sino en todo el Perú. Y también se ha dicho
que el lote 57 y el lote 58 son para el sur del Perú. Porque, ¿qué vamos a hacer con tanto gas? Tenemos que usar más tuberías y tenemos que producir más etano. Entonces, con esa lógica, entonces no podríamos sacar oportunidad a toda la producción de etano que tenemos en todos los lotes y más lotes que se vayan descubriendo en el país. Quiero anunciarles también que hay más lotes que están dando muy buenos resultados en Madre de Dios, hasta en el Brae. Entonces, en un momento, es el momento de pensar en que tenemos que aprovechar todas las posibilidades para empezar una industrialización. Y aquí no se trata que alguien va a competir con el Estado. Las concesiones privadas y el Estado no va a competir, no va a ser una obra pública. El Estado quiere ser el promotor para que desarrolle industria en el país, para que haya más trabajo. Y he dicho acá que hay ya plantas que han venido a su propio riesgo, como en Hilo, Órica, como el Grupo Brescia, como otra planta que se está poniendo unos españoles en Marcona. Y ellos deciden dónde ponen su planta. Lo único que nosotros como país estamos generando las condiciones para que vengan más, pero no a donde ellos quieren. Queremos que vayan al sur, porque no toda la inversión puede estar centralizada en Lima, hay que descentralizar. Igual, queremos que lleven amoníaco al norte, a Piura, porque un polo de desarrollo muy importante también es Sechura, porque tiene fosfatos y necesita amoníaco. Entonces, yo quisiera decirle a mis compatriotas, a los señores congresistas, que el Estado no está meciendo, no está engañando. Nosotros lo que estamos haciendo es buscar cómo desarrollar al país, y el tema es que estamos comprometidos, por eso que estamos conversando con Kuntur, por eso que estamos hablando con Odebrecht, con Braskem y ahora con Petrobras, porque queremos ayudar para que lo antes posible este proyecto privado se desarrolle. Y vuelvo a repetir, el Perú va a tener la opción, sin costo, de que a través de Petroperú podamos participar también en este proyecto en su momento, una vez que este proyecto esté concretado y ya tenga más forma. Muchas gracias. Congresista de Ure, tiene la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro, por algunas de las respuestas que, más bien, después de escucharlas, ratifica la preocupación. Porque que el ministerio no haya encontrado la opinión pública que emitieron, y no fue el 2007 sino el 2008, en el sentido de la inviabilidad de un ducto por la costa, me preocupa. Me preocupa que se pierdan las cosas en el ministerio. Y me preocupa los secretismos, señor presidente, porque le hemos solicitado al señor ministro el informe que ha elaborado la CAF. Los informes que contrata y paga el Estado peruano, señor ministro, de repente usted no tiene plena conciencia de ello y se lo aclaro en este momento con todo respeto, son del Estado peruano, de público, y deben ser de público conocimiento de todos los peruanos. Y ni siquiera deberíamos pedirlo los congresistas, debería estar colgado en la página web del ministerio. Y lo venimos pidiendo reiteradamente, señor ministro. ¿Qué se esconde? ¿Por qué no hacen público el famoso estudio de la CAF que manejan como argumento para haber cambiado las reglas de juego? Señor ministro, no escondamos ese informe. Yo le pido que el día de mañana, en el transcurso del debate, nos hagan llegar a los congresistas, y si quiere ahorrar en papel, que se cuelgue en el portal. No puede ser secreto, señor presidente. Otra preocupación, que el tema de etano no tiene nada que ver con el gasoducto. También, al parecer, ha habido un olvido de por medio. La ley 29690 del 26 de mayo del 2011, ley que promueve el desarrollo de la industria petroquímica basada en el etano y el nodo energético en el sur del Perú. Esta ley, señor ministro, exige la separación del etano, y no en la costa centro del país, sino para el sur del país. Entonces, ¿la pretensión cuál es?
ilógica, es tener una planta separadora en Ica de etano de parte del gas peruano y de la otra parte, el lote 56 y 57, otra planta separadora de etano. ¿Tan eficientes somos en el Perú o vamos a hacer para tener dos plantas separadoras de etano? Señor ministro, se anunció la recuperación del lote 88. ¿Dónde está el documento oficial del mismo? Se anunció con bombos y platillos. Hasta el día de hoy, salvo que sea parte del secretismo, tampoco está publicado ni oficializado la recuperación del lote 88. La ley que acabo de hacer mención, señor ministro, exige la separación del etano, pero el gas es del consorcio, no es del Estado, no es del ministerio. Quien tiene que aceptar la separación del etano es el dueño del gas, que es el consorcio Camisea. ¿Ya se negoció? ¿Ya se aceptó? ¿Existe el documento? No. ¿Se ha pactado el precio del etano? No. No hay nada, señor ministro. No se tiene nada. Ha confirmado usted que no se tiene nada al decir que no se tiene porque el Estado va a promoverlo, porque va a ser una concesión. Entonces el concesionario es quien tiene que hacer los estudios. ¿Hay alguna garantía de ello? Ninguna. Proinversión, señor ministro, para su información, y más aún, creo que usted es parte del directorio de Proinversión. De los proyectos de Proinversión encargados por el Estado peruano a ser promovidos, en el año de este gobierno se ha ejecutado el 5%. El 5% del estimado a ser promovido, que son proyectos por 10.000 millones de dólares, no se ha llegado ni al 5%, me corrijo. En ese escenario, a ese Proinversión vamos a ofrecer la separadora de gas y el ducto de etano. Otra contradicción. Acaba de decirnos el señor ministro que va a ser una concesión. ¿Y para qué es la ley que nos ha enviado? No es una ley que está pretendiendo que aprobemos para que el MEF lidere una emisión de bonos por 400 millones de dólares para hacerle un aporte de capital temporal a Petroperú. ¿O es concesión o hay participación del Estado? Por favor, tenemos que entendernos, señor ministro. Obra pública. Yo no sé si han revisado, porque en el proyecto que han enviado no hay justificación. Usted sabe, señor ministro, que el rol empresarial del Estado tiene que ser justificado y demostrado. La participación de Petroperú con 400 millones de dólares de deuda esté estudiado y demostrado. No quiero abusar más, señor presidente, seguramente habrá más ocasiones y pido disculpas a los señores parlamentarios por el abuso del tiempo. Y al señor ministro, muchas gracias. Congresista Javier Velázquez tiene el uso de la palabra y luego el congresista José Luis Elías. Me pide una interrupción al congresista. Congresista Jaime Valencia tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muchas gracias, colega Velázquez. Presidente, el pueblo del sur, maltratado por muchas décadas, tiene ahora la gran esperanza de la llegada real del desarrollo. Y aquí me quiero detener porque se habla mucho en estos últimos años de crecimiento económico y definitivamente esto es bueno para nuestra nación. Pero cuando el crecimiento económico solo llega a grupos minoritarios de poder y excluye a la gran mayoría del pueblo, esto es excluyente. El verdadero desarrollo de un pueblo se debe traducir con el índice del desarrollo humano, que lo medimos con porcentajes de analfabetismo, desnutrición crónica infantil, disminuir la pobreza, la TBC y la mortalidad materna perinatal, por citar algunos ejemplos. El gasoducto del sur, presidente,
Para concluir, significa la esperanza de nuestro pueblo, de que nuestros hijos, nuestros jóvenes en el sur, no sufran el desempleo, la pobreza en la que hemos estado sometidos por tantos años. Hemos soñado con una verdadera industrialización del sur. En ese sentido, presidente, por su intermedio, quiero hacerle unas preguntas al ministro. ¿En qué situación queda el gasoducto surandino en relación al proyecto de ley 1396? Es decir, el ducto de etano de Pisco al sur resulta ser complementario o sustitutorio. Si el gasoducto surandino llegará al puerto de Hilo, ¿en qué forma? ¿Como ducto o de manera virtual? Y finalmente, usted dijo algo, señor ministro, por su intermedio, presidente, que el etanoducto no competiría con el gasoducto del sur. Presidente, entonces le preguntaría al ministro. Tiene usted el uso de la palabra, congresista Javier Velázquez. Gracias, presidente. Mi saludo al señor ministro de Energía. Quisiera, en primer lugar, con el mayor respeto, explicar que me parece bien que las personas cambien. Cuando yo era primer ministro en el gobierno pasado, recuerdo que el ministro presente era un eficiente funcionario de Proinversión y me llevó a la presidencia del Consejo de Ministros para escuchar todos los beneficios que significaba el proyecto Kuntur, cuando todavía no estaba en el actual propietario. Y ahora resulta, y le digo que estoy preocupado por su cambio, porque ahora nos viene a vender, a decirnos esta mañana que la inversión privada ha fracasado. Y nos dice, y nos ha dicho, él ha dicho lo siguiente: esta es una oportunidad para que el Estado haga grandes negocios. Petroperú, a la que tenemos que estarle dando leyes para poderla salvar financieramente, ahora resulta que de la noche a la mañana Petroperú va a ser la que va a promover los grandes negocios para poder explotar, para poder tener rentabilidad del etano. Y lo voy a explicar por qué. El propio ministro nos acaba de presentar un escenario donde en Estados Unidos se ha comenzado a explotar un gas natural que es barato, como él lo dice, el shale gas. Entonces, justamente en ese contexto, hoy hemos leído en los medios de comunicación, 23.000 millones de dólares se están retirando de la inversión minera. ¿Por qué? Por los conflictos sociales. En ese escenario, ahora condenamos, y lo digo así a los colegas congresistas del sur, ahora sí condenamos un proyecto que se ha madurado durante 5 años, lo condenamos para lo que hoy día el ministro, con el mayor respeto que me merece, ha venido a plantear: la gran masificación de la confusión, porque eso es lo que se persigue con este proyecto de ley. Cuando el ministro le ha contestado al congresista Eguren, ha dicho que el Estado no va a intervenir. ¿Cómo que no va a intervenir? Este proyecto de ley tiene un tufillo velasquista. Se erige sobre el principio de la planificación centralizada. Ahora, el Estado, a través de este proyecto de ley, obviamente que no lo vamos a apoyar nosotros, porque condenaríamos al país al fracaso. A partir de este proyecto de ley, Petroperú y el Ministerio de Energía y Minas se convierten en los grandes tuteladoras de la seguridad energética. Ministro, la seguridad energética se garantiza haciendo del Ministerio del Estado un gran promotor de las inversiones. ¿Por qué en esta circunstancia difícil en que en el escenario internacional se ha comenzado a explotar un gas que es más barato? Cuando no hay, por lo que veo, no he visto un solo privado que no quiera intervenir en este tipo de negocios. Ahora el Estado interviene poniendo en riesgo 400 millones de dólares de todos los peruanos, porque, ojo, la construcción del ducto la van a pagar todos los consumidores, o sea, la demanda. Entonces, lo que queremos, señor presidente, me pide, estoy silente, no veo bien, me pide una interrupción el congresista Otárola. Congresista Otárola, tiene el uso de la palabra por el término de 1 minuto. Vamos a ser estrictos en las interrupciones, máximo 1 minuto. Bien, creo que el neoliberalismo a ultranza de mi colega Javier Velázquez, que lo ha vuelto un poco miope, ya no me distingue, pero en todo caso, con mucho cariño, está sosteniendo una tesis contraria a lo que es el aprismo. Un Estado gendarme, policía para el orden interno y fuerzas armadas para defender fronteras y nada más. Hay que reinterpretar el concepto de rol subsidiario del Estado.
¿Por qué el Estado, donde estratégicamente es importante, no puede apostar un poquito? ¿Por qué queremos creer en el dogma del neoliberalismo, que me hace acordar al dogma del estalinismo o al dogma de Pol Pot? Hay dogmas a la izquierda y hay dogmas a la derecha. ¿Por qué el Estado no debe, dentro de la subsidiariedad y reinterpretándola, no debe jugar un rol más activo donde se le necesite, promoviendo la inversión privada sin afectar la inversión privada y sin afectar ni poner en riesgo los intereses del Perú? Gracias, presidente. La representación nacional expresa su saludo y congratulación al señor diputado Alfredo Parra, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de España y presidente del Partido Popular en el exterior, quien nos visita esta tarde y se encuentra en la Galería Diplomática. Tiene usted el uso de la palabra, congresista Javier Vaca. Presidente, no lo veía bien porque todavía el congresista no se había parado, pero no soy miope. Presidente, el artículo 7 del proyecto de ley, porque es el tema que ha generado esta moción de interpelación, que dígase de paso, ojalá que el ministro pueda responder las preguntas porque la tenemos que seguir llevando adelante. ¿Qué dice el artículo 7? Participación de Petroperú. Dispóngase que la empresa Petroperú participe de manera individual o asociada en el desarrollo del ducto de etano, a que se refiere la presente ley. Eso no es actividad empresarial, eso no afecta el artículo 60 de la Constitución, que establece claramente que el Estado tiene un rol subsidiario. Entonces, todos los artículos de este proyecto de ley, como se ha dicho, se discutirá en la Comisión de Energía, ojalá que algunos lo lean antes de discutir, tienen un sesgo intervencionista, no le hace bien al país. Y como repito, en un escenario como el que hay, porque no me quiero referir a defender a instituciones o a empresas, aquí se defiende el principio, señor presidente, el principio. Ahora nos quieren decir que si el proyecto se concesiona para que lo lleve adelante un privado, este privado no sabremos cuándo lo va a llevar. Pero ahora resulta que de la noche a la mañana Petroperú y el Ministerio de Economía se volvieron muy eficientes, que rápidamente van a masificar el uso del gas natural en el sur del país y van a desarrollar un polo petroquímico, y la industria va a ser el gran soporte y el pivot del desarrollo de los pueblos del sur. Colegas congresistas del sur, con este proyecto de ley queda condenado el proyecto del gasoducto del sur. Y lo digo con el mayor aprecio que le tengo al ministro de Energía. Pero, ¿dónde están las supuestas preocupaciones que espero que me la explique? Petroperú, por una ley que nosotros le dimos, no necesita el NIP. Pero cuando el ministro ha respondido a Eguren, ha dicho, podemos hacer que participen los privados. Cuando hay coparticipación, ahí tienen que pasar por el NIP. Eso dura no menos de un año, ministro, usted lo sabe, hemos sido funcionarios. Y usted acaba de decir, ni siquiera el perfil del proyecto lo ha traído. Eso dura un año. Pero este proyecto tampoco tiene licencia social. Y ahora nosotros hemos aprobado la ley de consulta previa. Ahí, en el mejor de los casos, pues un año más para la consulta previa, pues, porque eso no lo va a poder sortear Petroperú. O sí. O también le vamos a dar una ley que excluya de la consulta previa. Este perfil que nos han traído el día de hoy, supuestamente el ministro no lo va a alcanzar, no tiene estudio de impacto ambiental. Y eso por lo menos va a demorar 2 años, un estudio de impacto ambiental. Y este gobierno ha demostrado que es bien sobrio defendiendo los estudios de impacto ambiental. Por eso Conga está como está. Y luego, en el mejor de los casos, se necesitan 2 años para hacer la construcción. Pobres mis hermanos del sur. Este proyecto, el del gasoducto del sur, tenía el componente del etano, señor ministro, y usted lo sabe porque no podemos decir las cosas con medias verdades. En el gobierno pasado se tuvo que dar una ley para poder garantizar la rentabilidad de ese proyecto del gasoducto del sur para que pueda llegar a los más pobres del país. Y se tuvo que amarrar a la ley del etano. Si usted le quita el etano al proyecto del gasoducto del sur, se cae. Se cae. Y no me venga a decir que hay etano para los 2 proyectos. No hay etano para los 2 proyectos.
Entonces, hay que decirle la verdad al país, hay que decirle la verdad. Se nos ha antojado de la noche a la mañana improvisar y nos hemos levantado con el entusiasmo de que ahora el Estado hace las cosas mejor que los privados y hay que comenzar a competir, con ellos. Eso no es posible, señor ministro. El artículo 60 de la Constitución no solamente establece claramente cuál es el rol en la actividad empresarial del Estado, que es subsidiario, y ya el propio Tribunal Constitucional ha definido, señor ministro, y por eso creo que ese proyecto de ley no solamente es ilegal, sino es inconstitucional. El propio Tribunal Constitucional ya ha establecido a qué se refiere la Constitución cuando habla del rol subsidiario del Estado. Ha dicho que el Estado puede participar solamente en vía o en acto accesorio o de perfeccionamiento en materia económica, que se justifica por la inacción o defección de la iniciativa privada. Quiero que nos diga, pues, el señor ministro, aquí no ha funcionado la iniciativa privada y por defección e inacción nosotros intervenimos. Eso tiene que decirnos el ministro el día de hoy para que la conducta del gobierno esté encuadrada dentro de lo que establece la Constitución del Estado. Pero también se nos ha venido a decir que con este proyecto el Estado no compite. Claro que compite. Compite y vulnera un principio constitucional, el principio del pluralismo económico, la igualdad ante la ley de los públicos y los privados. Entonces, yo creo, señor presidente, y quiero decirle a los colegas, especialmente a los colegas de la representación parlamentaria del Sur, que con la misma energía que hoy defendemos la integridad del proyecto del gasoducto del Sur, que se comenzó a madurar desde el 2007, y el ministro, el señor ministro que estaba el día de hoy, tuvo un rol muy protagónico para sacar adelante este proyecto. Y ahora yo no entiendo por qué ahora se pretende generar una competencia desleal, discriminatoria, cuando lo que más queremos el día de hoy es alentar que la inversión privada participe. No hay fórmula que el ministro del día de hoy haya explicado en que la velocidad de la intervención del Estado en este tipo de negocios es más rápida y eficaz que la de los privados. No nos ha venido a decir que los privados, por inacción o defección, no quieren participar en el desarrollo de estos proyectos en el sur. Entonces, ahí hay una enorme contradicción. Y creo, señor presidente, que los colegas del sur, así como lo hicieron en el 2007 cuando trajimos el proyecto de ley y lo aprobamos casi por unanimidad, y hemos venido año a año respaldando este proyecto porque es la solución a la pobreza de los hermanos del sur. Y quiero decirles algo, me parece muy bien y yo saludo la decisión de la mesa que se haya abierto un debate para que todos ustedes puedan escuchar y contrastar opiniones. Hace poco, por ejemplo, le aprobamos un proyecto de ley que vino dispensado de dictamen y se creó este impuesto oculto que se llama el FICE. Y lo hicimos de buena fe, ¿cierto?, para que pudieran llevar el subsidio del gas natural a la gente más pobre. ¿A quién le están dando ese subsidio ahora? Y eso porque no se estudió bien, por eso es bueno este debate. Ojalá que el ministro me corrija. Le estamos dando 16 soles para que compren gas a la familia de los alcaldes, de los funcionarios, y le estamos dando a la gente que tiene energía. Pero hay 10% de peruanos, 2.900.000 peruanos que están en la pobreza extrema, que no tienen cocina, no tienen energía. A ellos no llegan los 16 soles. Y cuando nosotros votamos sin mayor debate ese proyecto de ley, entendimos y lo hicimos de buena fe. Por eso es que ahora no nos podemos confundir. Por eso ahora queremos, señor presidente, es que un emprendimiento empresarial del Estado de esta naturaleza no se puede venir a decir, ¿sabes qué? Te voy a enviar el perfil. No hay un perfil. ¿Qué dice el Ministerio de Economía? ¿Dónde están los informes de la Corporación Andina de Fomento? ¿Quién es el que está avalando este tipo de intervención? Bajo el pretexto de la llamada seguridad energética. ¿Y sabe cómo se garantiza, señor ministro, la seguridad energética? Haciendo del sector un rol promotor para que la inversión privada pueda rápidamente desarrollar esos proyectos y que ellos cubran todos sus riesgos. ¿Por qué el Estado tiene que asumir estos riesgos ahora en estas circunstancias que usted mismo ha presentado? Si usted sabe que el shale gas pronto va a invadir los mercados mundiales. Entonces mañana dirán, sí, pues como el Estado todo lo pasamos a los pasivos. No, señor presidente, no hay un argumento sólido para poder defender esta iniciativa, y fundamentalmente defendemos el proyecto del gasoducto del sur, que lo iniciamos en el gobierno pasado, o no será
que vaya a ser como la ley de la carrera magisterial, que un proyecto, una reforma, se reemplaza con un proyecto improvisado. Ahora se viene y se improvisa. Quiero preguntar, 400 millones de dólares, ¿eso es el costo de parte del proyecto, de todo el proyecto? Ojalá que el ministro nos responda ahora. Si es parte del costo del proyecto, entonces va a haber una coparticipación con privados, entonces ahí sí necesita SNIP. Si el proyecto cuesta 400 millones de soles y todo lo va a poner el Estado, ahí no necesita SNIP. Ahí hay una competencia desleal con la actividad privada. Entonces, todas estas preocupaciones, señor ministro, se las hacemos con el mayor respeto y consideración, y usted lo sabe, porque más debería estar el ministerio preocupado. ¿Por qué ese ducto de ampliación de la capacidad de transporte que está llevando adelante TGP, por qué se ha parado? ¿Saben por qué se ha parado? Por Gabriel, pues, por Gabriel. Por Gabriel se ha parado, por el senderista Gabriel se ha parado. Y ahora resulta que nos van a decir que la licencia social, los senderistas y los terroristas, cuando el Petroperú lleve adelante el proyecto, ahí sí nos van a poner banderita blanca. No hay que pecar de ingenuidad, por favor. Esos riesgos no los podemos cubrir nosotros, tienen que cubrirlos los privados. Y si a mí me demuestran que los privados no tienen interés en esos proyectos del sur, ahí sí podemos intervenir, señor presidente. Por eso es que la Constitución sabiamente ha dicho que para que el Estado pueda tener un emprendimiento empresarial, y básicamente esta naturaleza necesita una ley especial. Y lo que se hace con este proyecto es una trampita, esto es una trampa, léanlo. Un intervencionismo impresionante. La seguridad energética ahora, de la noche a la mañana, la va a dar el Ministerio de Energía. Si el Ministerio de Energía, no por el ministro, sino ese impuesto oculto que le hemos puesto a la energía industrial para dar los 16 soles, ese bono para la compra de los balones de gas, que dígase de paso es un proyecto, es un programa social para los más pobres, que no se le está dando a los más pobres como lo he explicado, debería manejarlo el MIDIS. ¿Quién lo está manejando ahora? Osinermin, el regulador. ¿Qué tal desorden? Esta es la masificación de la confusión, Por eso que el gobierno está en estos tropicones buscando cómo encontrar soluciones. ¿Por qué? Porque no quieren darle continuidad a políticas públicas. Este proyecto forma parte de una política pública para garantizar de la mejor manera la seguridad energética de los hermanos del sur. Por eso, señor presidente, hacemos esta observación, porque no sabemos si el ducto de la costa lo va a financiar totalmente el Estado o lo va a cofinanciar con privados. No sabemos. No nos han mostrado un flujo de una actividad del Estado que permita demostrar que van a sacar el proyecto más adelante que Kuntur, que ya lo tiene avanzado más de 3 o 4 años. Entonces, ahora resulta que el proyecto se ha entrampado porque de la noche a la mañana, por ahí alguien se dijo, Kuntur debería participar comprando acciones en el proyecto del gasoducto del sur. De pronto, no solamente hay que comprar acciones, sino hay que hacer nosotros un propio ducto con plata de todos los peruanos. Y si fracasa, claro, pues la pagamos todos los peruanos, especialmente los más pobres. Por eso, señor presidente, ese tipo de experiencias, y lo digo con autocrítica, ya lo hemos vivido en el país, y por eso sé que son perniciosos. Hay que seguir, hoy más que nunca, que el alto nivel de conflictividad que hay en el país, la debilidad que el gobierno muestra en restablecer el principio de autoridad, lo que debe hacer es que el gobierno se vuelva un promotor de las inversiones privadas. ¿Por qué ahora justamente en este escenario, en este contexto, donde los conflictos sociales han aumentado, donde no hay una posición de restablecer el orden y el principio de autoridad dentro del marco democrático? Ahora resulta que nosotros, otro desarrollo, la actividad empresarial del Estado. No me parece, señor ministro, y creo que es un tema que tienen que replantearlo. Eso no significa, señor presidente, que nosotros no apoyemos cualquier participación del Estado, de repente minoritaria. Pero lo que se nos ha dicho el día de hoy es bien delicado, porque se nos quiere decir, encubiertamente se nos ha dicho, los privados no funcionan y ahora el Estado funciona, y el Estado va a hacer lo que los privados no pueden hacer, porque esa sería la única posibilidad que se legitimaría la participación del Estado, porque la Constitución tiene ahí obviamente acotada cuál es la función del Estado en el rol empresarial. Asimismo, señor presidente, el ministro tiene que explicarnos, él ha mostrado una carta.
Los de señores del gasoducto del sur están pidiendo que se le garantice reservas para poder garantizar la operación y segundo, tarifas. Ha presentado una carta, dice que los señores del proyecto del gasoducto del sur están absolutamente de acuerdo y que no lo... Igualito les da que se desarrolle un competidor alternamente que va a participar, obviamente va a participar compitiendo, obviamente una competencia desleal porque el Estado siempre, cuando tiene pérdidas, no se las cargan a la propia empresa, sino se las cargan a todos los peruanos. Entonces, señor presidente, yo quiero advertir a la representación nacional. El propio ministro ha sido sincero el día de hoy de decir, si se cuestionara el proyecto del gasoducto del sur y el gobierno tuviera esa lógica, se podría explicar. Y directamente lo hubiéramos pasado ya a la mega comisión que tiene bastante trabajo, pero que están trabajando 24 horas del día, para que investigue. Pero ahora no se ha dado ninguna explicación por qué de la noche a la mañana se saca abajo la manga, se saca un proyecto de ley que no solamente va a perjudicar, va a afectar gravemente, le extiende la partida de difusión al gasoducto del sur. Y lo suscribo ahora. No menos de 5 años para poner en marcha este proyecto si es que se aprueba esta ley. Tengan la seguridad. Y le digo a los representantes del sur, me pide una interrupción el congresista Virgilio Acuña, con mucho gusto, presidente. Congresista Virgilio Acuña, por el término de 1 minuto. Por su intervención.